La Comunidad Valenciana se encuentra situada al este de España. Su capital es la ciudad de Valencia, bañada por el mar Mediterráneo, y el Cabanyal es uno de los barrios que permite a la ciudad tener esta condición. El litoral valenciano está separado en barrios delimitados por las acequias de las Huertas de Labranza. De este modo el Grau se extiende desde el cauce del río Turia hasta la acequia del Rigüet. El Cañamelar, más al norte, abarca desde el Rigüet hasta la acequia del Gas. A continuación se sitúa el Cabanyal, que se extiende hasta la acequia de la Cadena, dejando como último barrio a la Malvarrosa, que es la parte más septentrional de Valencia, ya que limita con el pueblo de Alboraya tras pasar la acequia de Vera. Al oeste del Cabanyal se encuentra la estación de tren del Cabanyal, límite oriental de la avenida Blasco Ibáñez. En la actualidad, existe un proyecto del ayuntamiento consistente en prolongar dicha avenida hasta el mar y aledaños, llevándose por delante para tal efecto 1.651 viviendas. Con esta actuación se partirá el barrio en dos y se dará el primer paso para su paulatina diseminación y desaparición tal y como se conoce. Para comprender las razones que esta actuación implica, es necesario comprender qué ha sido este barrio tan singular, puesto que no hay en toda Europa otro de similares características. Valencia se fundó en el siglo II a.C. a orillas del río Turia, prudentemente alejada del mar a unos 4 kilómetros, dejando la costa para futuros pobladores. La primera referencia oficial de un asentamiento estable en la zona data del 27 de mayo de 1249, cuando Jaime I funda Vilanova Maris Valenciae y ordena fortificar el puerto. Mediante documentos gráficos, el pintor holandés Wijngaarde constata en 1563 la presencia de un núcleo de población a extramuros del Grau. En intramuros tan solo existen unas pocas casas, un embarcadero y una iglesia. Pero poco a poco comienzan a extenderse hacia el norte de las murallas chozas y barracas de pescadores. Esa zona contigua a las murallas del Grau fue empezando a ser denominada Cabanyal. En el siglo XVIII se comienzan a producir las primeras obras en el puerto, y con estas actuaciones, al igual que en cada una de las futuras veces que se vuelve a ampliar el mismo, ocurre un hecho que permite a la población desarrollar sus construcciones. El mar retrocede. Esto ocurre porque en la costa valenciana el oleaje va de norte a sur arrastrando los fondos marinos en esa dirección, que se contrarresta con las corrientes que vienen de sur a norte. Al crear una barrera artificial, la arena arrastrada no tiene salida y se queda almacenada en torno al puerto, ampliando el terreno disponible. Sobre esta tierra ganada al mar, se planificaron y construyeron las nuevas calles paralelas a la costa con una arquitectura conformada por barracas y alquerías. Las barracas, habitadas por labradores y sobre todo pescadores, se disponen en una alineación irregular de norte a sur. La existencia de alquerías pone de relevancia el aspecto lúdico que comienza a tener la zona para los sectores más adinerados. En 1796 tiene lugar el primer gran incendio de los muchos que tienen lugar a lo largo del siglo XIX en la zona. Con motivo de la catástrofe se prohíbe la construcción de nuevas barracas y la reedificación o rehabilitación de las que han quedado dañadas. Se comienza a edificar casas de obras sólidas de acuerdo a un plan de ordenación urbano. Entramos en el siglo XIX, el siglo de las guerras carlistas.
El Cabanyal junto con el barrio del Canyamelar y Cap de França se constituyen en 1837 como municipio independiente de Valencia con el nombre de Poblenou del Mar. La tradición marinera de la región se ve representada con la típica pesca del bou, que posteriormente será reconocida como práctica común. En 1839 se había producido una nueva y apreciable retirada del mar, y es entonces cuando se empiezan a tomar medidas para modernizar la zona. Motivados por la llegada del tren al Grau, la consiguiente demanda turística y la desamortización en la que está viviendo el país, se diseñan las todavía hoy visibles calles trazadas con tiralíneas. Es un momento muy importante urbanísticamente hablando, puesto que es la única ocasión en que se hace una planificación específica del barrio. El estilo arquitectónico utilizado se denomina modernismo popular, muy común en esta época. A lo largo del siglo XIX se producen varios incendios que van acabando con numerosas barracas. Estos hechos hacen que se prohíba la rehabilitación de las antiguas barracas que todavía quedaban intactas y que las edificaciones pasen a ser de obra y de un solo piso, y en menor medida de 2 o 3, probablemente siendo estas últimas casas de veraneantes de la cercana Valencia. Se construye un teatro y una sala de espectáculos. Se aprovecha la orientación de las casas, de forma que para poder adosarlas, se colocan los tejados para que el agua, en lugar de caer por los lados, caiga por delante y por detrás. La orientación este-oeste hace que las casas tengan a sus 2 lados sol y sombra todo el día y que las brisas marinas permitan su ventilación. Esta situación no es muy común en los cascos antiguos. Poco a poco se va teniendo una retícula de casas casi perfectamente alineadas, de manera que en una intersección de la calle de la Reina, se puede ver al sur el puerto, al este el mar y al oeste la huerta valenciana. A finales del siglo XIX el ingeniero Casimiro Meseguer proyecta una alternativa para comunicarse con las playas del norte de la ciudad. Alternativa a la actual avenida del puerto. Se trata del Paseo Valencia al Mar, actual avenida de Blasco Ibáñez. El proyecto acaba siendo un Paseo Valencia al Cabanyal, ya que desde su concepción, las palabras literales de Meseguer son: desemboca en el Cabanyal, a cuya playa no es de esperar se extienda la nueva dársena ni otras obras. De igual manera Blasco Ibáñez habla del mismo como un nuevo camino más corto que unirá Valencia con el Cabanyal. A finales del siglo XIX, en 1897 el pueblo nuevo del Mar queda anexionado a Valencia. Se considera que las ventajas serán mayores de esta manera. Se comienza a construir el alcantarillado, aceras y empedrado de la población, así como una nueva casa dels bous y la lonja del pescado de 1909. La zona es muy solicitada por la clase burguesa como lugar de veraneo. Así pues, el balneario de las Arenas se quedaba corto. Muchos pescadores se convierten en hosteleros. Se empiezan a construir casetas para baños y merenderos. Tanta es la fama que comienza a tener el lugar que Sorolla lo utiliza en numerosas obras. Es en esta época cuando muchos de los edificios de los que aún quedan en pie se construyen. Son de estilo modernista, con llamativas fachadas y azulejos típicos de cerámica valenciana por el interior, decorados al gusto del propietario, y siempre con el estilo de la época.